Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de física para cuarto medio del programa EAR Chile. En esta ocasión vamos a ver la unidad número 2, que es la continuación de la clase anterior de electricidad y magnetismo. En esta segunda parte vamos a ver temas más relacionados, por ejemplo, a las cargas eléctricas y a cómo funcionan en un campo eléctrico. ¿Sí? Vamos a hacer ejercicio. Igual que la vez anterior, les voy a dejar una guía de ejercicio, ya que ustedes puedan desarrollar preguntas de alternativa, ya. También unos videos como material complementario que ustedes le echen un vistazo, están re buenos. Por ejemplo, uno es sobre la generación de los relámpagos, ¿ya? Y el otro es un experimento de un campo magnético, ¿ya? Que son como más o menos los temas que nosotros vamos a revisar en este video, ¿ya? Bueno, partamos entonces, comencemos. Primero que todo, ¿cuáles son los aprendizajes esperados en esta ocasión? Que ustedes recuerden el concepto de carga eléctrica, ¿ya? Vamos a ver que ese concepto lo vamos a ocupar mucho en la clase de hoy, ¿ya? Lo vamos a relacionar a la ley de Coulomb, ¿ya? Vamos a ver qué consiste esta ley, vamos a hacer ejercicios con esta fórmula que vamos a tener, ¿ya? Y lo vamos a asociar a este otro concepto, a fuerza eléctrica, ¿ya? También ustedes tienen que ser capaces de comprender qué es la fuerza eléctrica y cómo se calcula en un ejercicio, ¿ya? Por otro lado tenemos el concepto de campo eléctrico, ¿ya? Campo eléctrico, hay un montón de tipos y definiciones que ustedes tienen que manejar, ¿ya? Por último vamos a hablar de las líneas de campo eléctrico y los vamos a relacionar también, por ejemplo, a un caso especial, que es el caso de un campo eléctrico uniforme, ¿ya? La próxima clase ustedes van a revisar también ¿cómo se llama? Conceptos, por ejemplo, de condensadores y conductores, potencia, voltaje, ¿ya? Cada vez nos vamos a ir metiendo más allá en el tema de electricidad propiamente tal, ¿ya? Estas clases que vamos a estar teniendo, que son aproximadamente unas 4 o 5 clases, ¿ya? Son conceptos y materia no muy fácil, como les digo, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes se puedan manejar y entender bien, ¿cierto?, los conceptos, ¿ya? Comencemos entonces. Recordemos, carga eléctrica, ¿ya? Si ustedes recuerdan, Benjamin Franklin, en el año 1706, 1790, bueno, no es que ustedes lo recuerden, cierto, de esa fecha, pero si ustedes lo han revisado alguna vez, ¿ya? Este personaje, ¿ya? Este científico, ¿ya? Postuló, ¿cierto?, los conceptos de carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa, ¿ya? Y planteó varios conceptos importantes con respecto a las cargas eléctricas, ¿ya? Por ejemplo, se considera como ley fundamental, ¿ya?, que las cargas eléctricas de ¿cómo se llama? Que sean los cuerpos de carga eléctrica distinta, es decir, un cuerpo de carga eléctrica positivo y un cuerpo de carga eléctrica negativa, tienen, ¿cierto?, la propiedad de atracción, es decir, se atraen, se acercan entre ellas mismas, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto?, dos cargas de signo igual, es decir, dos cargas positivas o dos cargas negativas, tienen lo que se conoce, ¿cierto?, como repulsión, ¿ya? Esto es lo que se conoce como la ley fundamental, por decirlo así, de Franklin, ¿ya? Otro concepto importante, otra idea importante es que la carga eléctrica, ¿cierto?, en un sistema mismo se conserva, es decir, la carga eléctrica se mueve hacia un lado, hacia otro. ¿Se acuerdan en el video anterior que uno podía cargar un cuerpo que no tenía carga, ¿ya? Sin embargo, en todo eso siempre son los electrones principalmente los que se están moviendo, ¿cierto? Y son esos electrones los que se conservan en materia. Por lo tanto, esta materia no se va a crear ni se va a destruir, ¿cierto? Solo se va a estar transformando y va a estar pasando de un cuerpo a otro, o moviéndose de un lado a otro, ¿sí? Otra característica importante de las cargas eléctricas, ¿sí?, es que estas se pueden cuantificar, o en otras palabras, es una forma de cuantificar, ¿cierto?, qué tan electrificado está un cuerpo, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, la carga de un electrón es de 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Esa es la unidad
ojo, la unidad, ¿cierto?, de medida de carga, Coulomb, ¿ya? Entonces, tiene ese valor, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto?, sabiendo eso, nosotros vamos a decir que la carga de un cuerpo, la carga eléctrica de un cuerpo, ¿ya?, va a estar expresado por esta formulita que vienen ustedes acá, que vienen siendo el número de partículas, o el número de, por ejemplo, partículas con carga, por la carga del electrón, que es este valor. Es decir, por ejemplo, 1,6 por 10 elevado a 19 coulomb, por, imagínense que el cuerpo tiene 1000 electrones, entonces sería por 1000, ¿sí? Y eso es el valor de nuestra carga eléctrica. Ahora, si vemos la ley de Coulomb, esta ley dice, ya, bueno, este personaje, no nos importa mucho la fecha, yo les pongo acá las fechas porque ustedes tengan una referencia que fue posterior, ¿cierto?, a Franklin, ¿ya? Este personaje lo que dijo fue decir que expresar que un Coulomb como unidad de medida de carga eléctrica, ¿cierto?, implica una carga de 6,24 por 10 elevado a 18 electrones. Tampoco me interesa y tampoco es fundamental que ustedes recuerden esto para las pruebas, ¿ya? Estos son valores que en realidad nos sirven a nosotros para tener un cálculo, y el cálculo o los ejercicios que hagamos nos va a servir como para comprender mejor el tema. Acá lo más importante son los conceptos y hacer uno que otro ejercicio, los vamos a indicar. Esto es una referencia solamente, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice esta ley? La ley de Coulomb, ¿ya? Esta ley establece que la magnitud de la fuerza electrostática, ¿ya?, que se atraen o se repelen en los cuerpos, ¿cierto?, ocurre, ¿cierto?, cuando tenemos cargas que sean puntuales. Es decir, ¿ya?, ocurre una fuerza entre dos cargas que son fijas, ¿ya?, y esa fuerza puede ser una fuerza de atracción o fuerza de repulsión, ¿sí? Pero es importante que son cargas puntuales o cargas fijas, que no se están moviendo, ¿ya? Por eso estamos hablando acá de electrostática, ¿ya? Electrodinámica, ¿cierto?, como le hemos mencionado la vez pasada, se encarga de ver cargas que están en movimiento. Acá nosotros tenemos cargas que están quietas, ¿cierto? Y en este caso nosotros podemos medir cierta fuerza entre esas dos cargas. Esa fuerza, ¿cierto?, nosotros la vamos a definir como la ley de Coulomb, ¿ya? Fíjense acá, tengo dos cargas, en este caso carga 1, la carga 2, ¿cierto?, que tienen cargas positivas, un signo positivo, ¿ya?, y que por lo tanto, según la ley fundamental, ¿cierto?, podemos decir que estas cargas de igual signo se repelen, ¿sí? Entre ellas dos hay una cierta distancia expresada por R, ¿ya? Y esta repulsión que tienen, ¿cierto?, tiene un valor, un vector fuerza. Acuérdense que los vectores, ¿qué eran los vectores? Los vectores, ¿cierto?, eran una entidad considerada con tres propiedades. Una era que tenían un módulo o una magnitud, ¿cierto?, un valor numérico, en otras palabras, ¿ya? Tenían un sentido y una dirección, ¿cierto? Eso es un vector, ¿ya? La fuerza siempre es un vector, o sea, tiene un sentido, una dirección, un sentido, ¿cierto?, y tiene un valor numérico, ¿ya? Entre estas dos cargas que están a una cierta distancia R, ¿cierto?, hay una fuerza de repulsión que tiene un cierto valor, ¿ya? Y eso está definido por la ley de Coulomb, ¿ya? Acá lo mismo, dos cargas positivas, ¿cierto?, que se están a una distancia R, ¿ya?, y existe una fuerza entre ellas, ¿ya? Ojo que acá aparece esta U con una flechita arriba, que es un vector. Esto lo que dice es el resultado, es el vector, el sentido o símbolo de donde sale, ¿cierto?, esta fuerza, ¿ya?, que tiene esta fuerza. Lo vamos a comprender más acá. Fíjense acá. Esta es la fórmula que define la ley de Coulomb, ¿ya? Esta fórmula dice que la fuerza eléctrica, ¿ya?, el vectorial, ¿cierto?, que tiene un sentido, una dirección, una magnitud, acuérdense de eso, ¿ya?, es igual a una constante, ¿ya?, por la carga 1 por la carga 2 dividido, ¿cierto?, la distancia que existe entre esas dos cargas al cuadrado, ¿ya? Y esto está multiplicado acá por la dirección y sentido del vector resultante, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, ninguno de estos valores tiene
una flechita arriba, es decir, ninguno de estos valores es un vector. Por eso es que nosotros lo multiplicamos por un vector, ¿ya? Es decir, por una dirección y por un sentido, la magnitud lo va a estar dando esto de acá. ¿Ya? En otras palabras, esto nunca tiene un valor numérico, pero sí lo ponemos para, para recordar que este resultado tiene una dirección y un sentido aparte del valor que vamos a obtener. La constante de Coulomb, ¿ya?, tiene el valor de 1 partido por 4pi epsilon, ¿sí?, siendo epsilon un índice, ¿ya?, que va a depender del medio donde estén estas cargas ubicadas. Es decir, si está en el aire, si está en el agua, si está, por ejemplo, en el vacío, ¿ya?, tiene distintos valores. El valor que nosotros vamos a asumir, ¿ya?, de carga eléctrica, ¿ya?, de epsilon, ¿cierto?, va a ser un valor en el vacío, ¿ya? Da lo mismo el valor exacto que tenga acá, lo importante es que el resultado de esta operación, que no nos interesa que ustedes se acuerden de esta fórmula específicamente, pero sí que se acuerden de que K, la constante de Coulomb, ¿cierto?, tiene un valor de 8,99, aproximémoslo, 9, ¿cierto? Tiene un valor de 9 por 10 elevado a 9 newton por metros al cuadrado, todo eso partido por Coulomb al cuadrado. Dirán, chuta, a media unidad, ¿cierto? Ya, por esa unidad es importante que la manejen, porque son las unidades de los valores de la ¿cómo se llama?, de las entidades con las cuales nosotros vamos a trabajar más adelante también, ¿ya? O sea, la constante es valor de 9 por 10 elevado a 9, ¿sí? Ese constante 9 por 10 elevado a 9. Eso es lo que me interesa por ahora que recuerdo, ¿ya? Esta ley de fuerza eléctrica, ¿ya?, se aplica solamente cuando tengo dos cargas que sean puntuales, que, acuérdense, dos cargas fijas, ¿sí? Ahora, si son 3 o más cargas, lo que se debe hacer es sumar vectorialmente, es decir, yo cuento la carga 1, carga 2, ¿cierto?, calculo esto, ya, ahora más, acá de nuevo, entre la carga, por ejemplo, la carga 1 y la carga 3, ¿cierto?, hago lo mismo, la misma operación, pero poniendo carga 1, carga 3, ¿ya?, resuelvo eso, y ese valor lo sumo a esto otro, ¿ya? Veamos un ejemplo. De hecho, de lo mismo que estaba hablando. Dice, 3 cargas están distribuidas como muestra la figura. La carga Q1, ¿cierto?, tiene un valor de menos 10 microcoulomb. ¿Qué es la unidad de micro? Esto es cierto que se ve como en octavo, las magnitudes, ¿cierto? La micro, en otras palabras, es 10 elevado a menos 6 coulomb, ¿sí? Entonces, la carga 1 tiene un valor de menos 10 microcoulomb, ¿ya? Acuérdense que acá las cargas en realidad son muy pequeñas si hablamos de una partícula. O sea, tenemos que hablar de un cuerpo grande para decir que tiene una carga de 1 coulomb, por ejemplo, ¿ya? La carga de Q2, en este caso, dice, tiene un valor de 5 microcoulomb. La carga de Q3 tiene un valor de menos 6 microcoulomb, ¿sí? Calcular entonces la fuerza electrostática que resulta sobre la carga Q3, sobre esta carga, debido a las otras dos cargas que están acá, ¿sí? Fíjense que entonces que hay una distancia entre Q2 y Q3 de 0,2 metros, una distancia entre Q1 y Q2 de 0,3 metros, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que considerar para este ejercicio que la fuerza resultante sobre la carga Q3, sobre esta carga, ¿cierto?, va a ser la suma vectorial, como ya hemos dicho en la diapositiva, en la parte anterior, ¿cierto?, en la diapositiva anterior, ¿ya?, que Q1, o sea, perdón, la suma vectorial entre la fuerza que se da entre estas dos, entre la carga, perdón, de Q1 y Q3, es decir, imaginando que esta partícula no está entre medio, ¿cierto?, es ver qué fuerza ocurre acá, ¿ya?, y además, ¿cierto?, a eso sumarle la fuerza que ocurre, ¿cierto?, entre la carga 2 y la carga 3, ¿sí? O sea, tenemos que sumar ambas fuerzas, ¿ya? ¿Cómo continúa esto? Imagínense, la fuerza entre la carga 3 y la carga 1, ¿ya?, va a ser, como habíamos dicho, igual a la constante
por la carga 3 por la carga 1 partido la distancia que existe entre esas dos cargas al cuadrado. Esto, si reemplazo los valores, me va a dar la constante, que está acá, ¿cierto? 9 por 10 elevado a 9, con esas unidades, ¿ya? La carga 3 era 6, si ustedes se acuerdan, acá, la carga 3 era menos 6 coulomb, ¿cierto? Lo ponemos aquí. El signo de las cargas, ojo con esto, el signo de las cargas a mí me va a servir solamente para ver la dirección del vector resultante y para ver si es opuesta o es si es positiva o es negativa, ¿sí? Para ver si hay atracción o repulsión, ¿ya? Lo vamos a ver al tiro, pero por ahora ponemos el valor 6 por 10 elevado a menos 6, acuérdense que era micro coulomb, ¿cierto? 10 elevado a menos 6, ¿ya? Por la carga 1, que tal como aparece acá, ¿cierto? La carga 1 tiene un valor de menos 10 coulomb, por lo tanto vamos a poner 10 positivo, ¿sí? 10 por 10 a la menos 6 son micro coulomb. Todo eso partido por la distancia que existe entre ellos dos, que era, ¿cierto?, entre carga 1 y la carga 3 de toda esa distancia, es decir, 0,3 más 0,2 metros, es decir, 0,5 metros, ¿sí? 0,5 metros al cuadrado. Resolviendo eso, ¿cierto?, me da que la fuerza resultante va a ser igual a 22 newton. ¿Ok? Ahora, la fuerza entre la partícula, entre la carga 3 y la carga 2, retrocedo nuevamente, entre la carga 3 y la carga 2, ¿cierto? Fíjense que tiene una distancia 0,2 y los valores de esta era carga 3 0,6, ¿cierto? Y la carga 2 era 6 y 5. Entonces, calculando la fuerza entre la carga 3 y la carga 2, ocupamos la fórmula por la carga 3 por la carga 2, la constante, partido por la distancia entre la carga 3 y la carga 2, ¿cierto?, al cuadrado. Reemplazando valores, tengo la constante nuevamente, el valor de la carga 3, ¿cierto?, por el valor de la carga 2. Todo eso dividido por la distancia entre esas dos cargas, que era 0,2 metros, al cuadrado. Resolviendo esto, me da, ¿cierto?, que la fuerza entre la carga 3 y la carga 2 es igual a 6,8 newton. Por lo tanto, si yo me fijo que la fuerza entre la carga 3 y la carga 2, ¿cierto?, es una fuerza atractiva, ¿ya? ¿A qué se refiere con que sea atractiva o positiva entre la carga 3 y la carga 2? Que como son de signo contrario, ¿cierto?, estas dos cargas se atraen, ¿ya? Por eso es que le vamos a poner un signo, pongámosle un signo positivo, ¿sí? Ahora, entre la carga 3 y la carga 1, ¿sí?, de esas dos cargas, ¿cierto?, es repulsiva, ¿ya? Retrocedo nuevamente, perdón. Acá entre carga 1 y la carga 3, ¿cierto?, son negativos y por lo tanto hay una repulsión entre ellos, ¿ya? Fíjense entonces que por lo tanto me dice la fuerza resultante sobre la carga 3 es entonces, ¿cierto?, que es la fuerza entre 3 y 1 más la fuerza entre 3 y 2. Sumo ambas fuerzas y ese es el valor de la fuerza resultante, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza resultante hace 2,2 newton, perdón, ahí yo me equivoqué, no era 22, era 2,2 newton, ¿ya? Menos 6,8. Recuerden que dijimos que esta fuerza, la 3,2, ¿cierto?, era positiva, ¿cierto?, y la fuerza 3,1, ¿ya?, era negativa. Por lo tanto, hago la diferencia, ¿ya?, hago esta suma y me queda, ¿cierto?, que la fuerza resultante va a ser igual a menos 4,6 newton. Acá, muchachos, acabo de ver, no había visto, tengo un error, ¿ya?, en que la fuerza atractiva es negativa y la fuerza repulsiva es positiva, ¿sí? Ojo con ese pequeño detalle, ¿ya? Acá tengo 2,2 newton, está positivo, ¿sí?, y esta es la fuerza 3, esa
es decir, esta. Es una fuerza repulsiva. ¿Sí? Y la fuerza que es negativa la voy a poner entonces, que es la fuerza de atracción, ¿sí? De que sea entre 3 y 2. ¿No? El resultado es que me da menos 4,6 newton. ¿Ya? Si ustedes se fijan entonces, esto que habíamos dicho que es menos 0,3 newton va a tener un sentido negativo y significa que va a ir hacia la izquierda. ¿Sí? En este caso va hacia allá. Tenemos un vector que es más grande que el otro, por lo tanto se restan, por decirlo así, y al final queda que se dirige hacia el sector de allá. ¿Sí? La fuerza entonces resultante tiene una magnitud de 4,6 newton y está dirigida hacia la izquierda. ¿Sí? Por tanto, el signo que nosotros vamos a ocupar va a ser, ¿cierto?, donde esté hacia la mayor. Ahora, otro concepto importante, campo eléctrico. ¿Ya? En todo punto de una región del espacio en el que se halla una carga eléctrica, se va a ejercer una fuerza sobre cualquier carga que esté colocada alrededor de esta región. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense que acá yo tengo una partícula y esta partícula está produciendo, ¿cierto? Es una carga eléctrica, y ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga que yo pongo. O sea, si este puntero, por ejemplo, el puntito rojo que está acá, es una carga eléctrica, ¿cierto? O una partícula que tiene una carga eléctrica, ¿ya? Se genera una fuerza entre ellos dos y va a estar representada por ese vector, por ejemplo. Ahora, si lo pongo acá, por ese vector, si lo pongo acá, por ese vector. Donde yo ponga, ¿ya?, este puntito, se va a estar produciendo una fuerza, ¿cierto?, eléctrica. ¿Ya? Y la suma de todas esas fuerzas eléctricas que se producen, ¿cierto?, es un campo eléctrico. ¿Ya? Ojo, que lo importante es que esta carga produce un campo eléctrico, ¿ya?, sin necesitar esta pequeña carga que yo estoy poniendo acá. A esta carga que yo puedo poner acá y que puedo movilizar en un cierto experimento, se le llama carga de prueba o Q0. ¿Ya? Esta es una carga ficticia, una carga teórica, ¿cierto?, que no tiene masa, no tiene un campo eléctrico, no genera un campo eléctrico, pero sí tiene un valor positivo para poder evaluar qué es lo que está pasando. Si este valor es positivo, recuerden, hay una repulsión y el vector, ¿cierto?, se aleja de la carga inicial de Q, ¿ya?, y se va hacia Q0. Acá, por ejemplo, este es Q0, ¿cierto?, este puntito rojo. Entonces este vector se dirige hacia Q0, que también se define como carga de prueba, como una carga positiva. ¿Sí? O sea, si usted le pregunta, carga de prueba, ¿qué signo tiene? Positivo. ¿Sí? Entonces la fuerza que se produce entre la carga, que en este caso es positiva, por eso podría variar, y esta carga de prueba, que siempre es positiva, va a ser una fuerza de repulsión, en el cual, ¿cierto?, la flecha o el vector de la flecha del vector está dirigiéndose hacia la carga cero. Carga de prueba. El campo eléctrico entonces no depende de la presencia ni del valor de la carga de prueba. Es una propiedad del espacio que rodea la carga generadora, esta carga Q. O sea, aunque yo no tenga esta carga de prueba, ¿ya?, se produce un campo eléctrico. ¿Ya? Lo único que yo estoy haciendo con esta carga de prueba es corroborar que existe este campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos formulísticamente qué sería un campo eléctrico? Campo eléctrico es la fuerza eléctrica partido por la carga cero o carga de prueba. ¿Sí? A ver, en otras palabras, si acá tengo la carga positiva, por ejemplo, una carga positiva, acá tengo mi carga cero, ¿cierto?, o carga de prueba. ¿Ya? Existe una distancia entre las dos cargas y por lo tanto yo te puedo calcular una fuerza, como le hemos hecho anteriormente. ¿Sí? Te puedo calcular una fuerza. ¿Ya? Acá también, entre esta carga negativa y esta carga, ¿cierto?, de prueba, existe una cierta distancia y yo puedo calcular una fuerza. ¿Ya? Calculando esa fuerza, ¿cierto?, y teniendo la carga de prueba, yo puedo calcular su campo eléctrico. ¿Sí?
Acá dice, el campo eléctrico entonces, que se define como E, ya depende de la magnitud de la carga que genera y de la distancia. ¿Ah? O sea, la magnitud de esta carga, ¿cierto? Y de la distancia, ¿ah? A la cual estemos situados. Dice, por ende, no va a depender de la magnitud de la carga de prueba ni de ninguna otra carga en el espacio. ¿Ah? Ojo, se define como fuerza partido por la carga de prueba. Sin embargo, si lo vemos así, por ejemplo de esta otra forma, ¿ya? Dijimos que el campo eléctrico es fuerza partido por, ¿cierto?, por carga de prueba, pero si nosotros reemplazamos con fuerza, la fórmula de fuerza, que era esto, ¿se acuerdan? ¿Ah? Si reemplazamos la fórmula de fuerza por esto que tenemos acá, es decir, la constante, por la carga 1, por la carga 2, en este caso la carga 1 vendría siendo Q, la carga 2 vendría siendo Q0, ¿cierto? O P en este caso, ¿ya? Partido por la distancia que hay entre ellos dos, ¿cierto? Por esto que dijimos que era el símbolo de un vector, ¿no? Nada más, no tiene un valor, ¿ya? Si reemplazamos entonces todo esto por acá, por fuerza, ¿cierto? Me va a quedar el AE que tengo aquí, ¿cierto? El campo eléctrico, me va a quedar la constante, me va a quedar la carga Q, y este Q0 se me va a ir con el Q0 que está acá abajo, por la carga de prueba. Se van, se simplifican, ¿cierto? Y me queda R al cuadrado abajo, por el símbolo de vector. Por lo tanto, ustedes se fijan, el campo eléctrico va a depender de una constante, o va a ser igual a la constante Coulomb, por la carga que genera el campo eléctrico, esta de acá, partido por la distancia con esta otra carga, ya sea carga de prueba o carga 1, carga 2, carga 3, no importa. Pero no importa qué carga sea, qué valor tenga. Lo único que importa es la distancia que hay entre ellas, ¿cierto? Y el valor de la carga generadora. ¿Ya? Eso, esta ley, por lo tanto, la ley de Coulomb comprueba, ¿cierto?, que efectivamente el campo eléctrico no depende de la carga pequeña que yo pueda poner, o de la carga que yo pueda poner alrededor de esta otra carga. ¿Sí? Es complicado, no sé, pero ustedes van a revisar después de este video nuevamente, ¿cierto? Van a ver los ejercicios y van a mandar consultas que puedan tener, ¿ya? Campo eléctrico. Seguimos con esto. ¿Qué es intensidad del campo eléctrico? ¿Ya? A ver, en realidad es como lo mismo que estábamos hablando, ¿ya? Si consideramos la carga entonces constante, ¿cierto? Vamos a decir que pónganse, por ejemplo, que esa carga, ¿cierto?, está todo el tiempo dando generando una fuerza constante, un campo eléctrico constante, ¿ya? Podemos apreciar en el gráfico, ¿cierto?, la relación inversa que se da entre el campo eléctrico y el cuadrado de la distancia. ¿Ya? Imagínense que acá tengo un gráfico en que está el campo eléctrico y acá está este valor, lo que está acá abajo, ¿cierto?, el cuadrado de la distancia. O sea, a mayor distancia este valor va a ser más grande, ¿cierto? Pero si esto es más grande, como está dividiendo todo esto, va a hacer que todo esto se achique. O sea, es distinto si yo tengo un 2 acá y lo divido por 1, a si tengo un 2 y lo divido por 10, ¿cierto? El número disminuye, el resultado total. Y ese resultado total es el campo eléctrico. Por tanto, en este gráfico estoy viendo que a una distancia pequeña el campo eléctrico es grande, ¿sí? Bueno, si es muy pequeña, el campo eléctrico casi no existe, de hecho no se produce campo eléctrico, ¿sí? Pero a una distancia más grande, esto imagínense que se va acercando infinitamente hacia acá, pero nunca logra llegar a ser, ¿sí? Si yo acerco hacia acá, ¿cierto?, es decir, aumento la distancia entre las dos cargas, ¿ya?, el campo eléctrico, fíjense con esto, ¿qué pasa? Empieza a disminuir el campo eléctrico, hasta que llega un punto en que se hace muy pequeño, ¿sí?, pero no alcanza a ser cero. Eso es importante. En general, la unidad del campo eléctrico que se ocupan principalmente son newton partidos por coulomb, ¿sí?, aunque también se podría ocupar, ¿cierto?, Dina partido por segundo, ¿cierto? Perdón, por ¿cómo se llama? Por STC, ¿ya?
El campo eléctrico, eh, como dijimos, tiene líneas de campo eléctrico, ¿ya? Y estas líneas son líneas que nos permiten visualizar en realidad. O sea, no es que tenga líneas, pero nosotros podemos esquematizar como líneas, ¿ya? Estas están referidas siempre, por ejemplo, a una carga de prueba. Que si yo puse una carga de prueba acá, aquí y acá, podría tachar ciertas líneas que son los vectores de estas fuerzas, ¿sí? Una carga positiva siempre va a tener, como habíamos dicho al principio, vectores que van hacia afuera de ella, que salen de esa partícula o de esa carga, ¿cierto? Las líneas del campo entonces salen de la carga positiva, si esta carga es positiva. Ahora, si esta carga es negativa, los vectores lo vamos a asumir de que llegan a la carga negativa, ¿sí? Esto me interesa que ustedes tengan esa misma técnica, o sea, que recuerden eso. Si la carga es positiva, sale; si la carga es negativa, llega, ¿sí? Acá hay, por ejemplo, cuando tenemos, no sé, más de dos partículas. Si tengo dos partículas, ocurre un efecto de que las partículas positivas salen cargas, ¿cierto? Salen vectores, ¿cierto? Que representan el campo magnético, ¿ya? Y las cargas negativas llegan vectores. Entonces podría así dibujar su campo magnético entre esas dos cargas, ¿sí? Vectores que llegan, ya sea desde afuera, ¿cierto? O bien desde esta otra carga positiva. Ahora, si tengo más cargas, por ejemplo, esta carga positiva, esta carga negativa, ¿cierto? Va a estar produciendo vectores que salen de ella, ¿cierto? Y acá va a estar llegando vectores que entran a ella. Entonces hay toda una combinación que se puede hacer mucho más compleja, ¿sí? Fíjense acá, esto es lo que pasa con dos cargas positivas, ¿cierto? Lo mismo que habíamos hablado recién, ¿ya? Que están entonces, ¿cómo se llama? Emitiendo, por decirlo así, vectores que salen desde ella, ¿ya? Y recuerden que como son positivas ambas del mismo signo, se repelen esas cargas, esos rayos. Y por tanto existe un punto entre ambas en el cual no hay campo eléctrico, ¿sí? No hay un campo eléctrico asociado. Ahora, cuando las dos cargas son de signos contrarios, ¿ya? Ocurre que la negativa llegan, ¿cierto?, los vectores de campo eléctrico. En cambio, a la positiva está emitiendo vectores de campo eléctrico. Hay un punto más condensado, que es un punto donde hay más campo eléctrico entre ellos, ¿sí? Y se produciría en cierto modo una imagen así, ¿sí? Por último, un tipo especial de campo eléctrico es el campo eléctrico uniforme. Este se da cuando yo tengo, por ejemplo, un cuerpo con cargas positivas de un mismo valor, ¿ya?, frente a otro cuerpo con cargas negativas del mismo valor que estas cargas positivas, pero de signo contrario, ¿sí? Es una barra, por ejemplo, que están situadas en forma paralela, ¿ya? Y entre ellas se produce líneas de campo eléctrico, ¿cierto?, que son siempre iguales, tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, ¿sí?, a una cierta distancia. Entonces, se producen puros, ¿cierto?, vectores de campo eléctrico que tienen igual valor, este con ese, con ese y con ese, ¿sí? Por tanto, yo puedo hacer ciertos cálculos con esto, ¿ya? Lo importante es que ustedes recuerden que el campo eléctrico uniforme son campos eléctricos, ¿ya?, que tienen todo el mismo valor. Muchachos, fue una clase quizás corta, compleja, densa, ¿ya? Traten de revisar los videos, traten de revisar información, busquen ustedes información, ¿ya? El ejercicio les va a mandar tareas para que ustedes busquen también información, ¿ya? La idea es que averigüen esto. No es tan complicado si ustedes lo ven así, ¿ya? Y además que es nuestra base para la próxima materia, ¿ya? Suerte entonces, muchachos, que les vaya bien, suerte con su entrenamiento y con todo, y nos vemos entonces la próxima semana, ¿ya? Cuídense, chao.